dedicamos este programa especialmente a aquellos padres con hijos preadolescentes y adolescentes. Un tema que les encantará. 6 claves para entender a tu hijo adolescente. Nuestra invitada internacional desde Miami, Litven Sánchez. Ella es coach para padres y coach para adolescentes. De verdad te agradezco por abrir las puertas a que puedas compartir las herramientas en Madre Paso a Paso, porque, bueno, ya hay muchas madres que han seguido el programa. El programa tiene 16 años y he visto crecer a los hijos de muchas madres. Entonces, como lo estábamos hablando antes del programa, tú tienes hijos adolescentes, uno de 16 y una de 12, y yo tengo uno de 16 y una de 10. Entonces, nos vemos de verdad en el cambio. No sé si a ti te ha sucedido de que cuando eran pequeños sí lo hacían sin opinar y de buena primera no quiero hacer nada. Hablemos por qué esta adolescencia es tan cambiante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué chip es que tienen? Así es. Bueno, muchísimas gracias primero, Nacira, por la invitación, por también considerarme en este espacio, porque habemos muchos en este mundo, gracias a Dios, haciendo ahora cosas para ayudar a otros padres en esta labor, que comienzo por decir, no tenemos nadie un manual, no tenemos un libro, venimos sin instrucciones para ser papá. Yo creo que desde los últimos, 10, 15 años, se ha visto un incremento importante en este mundo, en este rol de asesorar, de acompañar en esta meta tan importante que es de ser padres, ¿no? Y como bien lo dijiste tú, bueno, Madre Paso a Paso surge cuando nacen y cuando nosotras dos nos convertimos en madres casualmente, y surge y precisamente en estos 16 años ha sido la gran labor que hemos tenido de construir experiencias todos los días. Y quiero repasar muy a grosso modo con tu audiencia y con todo aquel que quiera después compartir este espacio, hablarles en general de cómo es eso, tal cual, desde los 0 hasta los 8 años, tenemos a nuestros bebés que los llevamos, que sabemos cuando lloran porque tienen hambre, porque tienen calor, porque se cayeron, porque están bravos, y de repente, justo en la transición entre los 8 y los 13 años, hay un cambio importante desde el punto de vista psicológico, biológico, hormonal, y es donde se llama y comienza la preadolescencia. Ahí ya empieza un poco a construirse esa esencia del ser de ellos individuales, distinto al rol que siempre he hecho en función a lo que mi mamá y mi papá tienen o la expectativa que tienen, y yo siempre la he obedecido. Ahí empieza un poco a construirse eso y empiezan a surgir esos cambios físicos de los cuales ellos se sienten propios, y ya no es porque me lo diga mi mamá, no es porque me lo diga mi papá, sino porque yo misma me lo estoy sintiendo, ¿ok? Y de entre los 13 y los 17 es en esencia esa adolescencia temprana, donde esos cambios fundamentalmente son psicológicos y empiezan a desarrollar biológica y fisiológicamente toda esa estructura del hombre o la mujer que van a ser. Y donde se empieza a desarrollar algo muy importante, que viene siendo la conciencia del yo, la conciencia de el yo ser independiente de. Y ahí es donde, tal cual como tú lo decías, ¿y qué le pasó a mi hijo? Si antes me hacía caso, y antes se ponía la ropa que yo quería, y antes quería ir conmigo para todas partes, y no le molestaba salir de vacaciones, y de repente, ¿qué le pasó a este monstruo que tengo al lado? ¿Qué es esto? Me lo cambiaron, este no era el mismo, y sucede de la noche a la mañana, y es así, al igual que crecen de la noche a la mañana, les salen los bigotes de la noche a la mañana, les crece el pie de una talla, brincan a 3 tallas por encima, y tú dices, ya va, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Pero después de los 17, que es cuando hablamos de la etapa de la adolescencia tardía, o el adulto joven, es cuando ya otra vez empieza esa etapa de madurez, donde yo vuelvo a pertenecer a la sociedad, yo vuelvo a pertenecer a un grupo, yo vuelvo a pertenecer a un núcleo familiar, pero desde ahora, desde mi propia perspectiva, desde mi propia esencia, desde el yo poder ahora defender mis criterios, defender mi punto de vista
y además pedir que mi opinión sea incorporada a las decisiones de la familia, sean incorporadas al deber ser, porque además es el momento donde se sienten que son totalmente invulnerables. Esto nunca les va a pasar a ellos lo saben todo, ellos son los dueños del mundo, o ella, y bueno, o sea, lo sabe lo todo de la familia. Casi que nosotros como papás tenemos que preguntarle a ellos cómo nosotros hacemos nuestro rol. Y la verdad es que es muy válido porque es una etapa donde ellos efectivamente, desde el punto de vista cerebral, ellos están desarrollando la parte frontal, donde ahí se genera, es la última parte del cerebro que se desarrolla, y es el 5% nada más, porque ya todo lo demás está desarrollado. Pero fundamentalmente en ese 5% se desarrolla todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones y el asumir los riesgos. Nada cosa más importante en la vida. Entonces ahí efectivamente ellos solo probando con esas oportunidades que le da la vida van a entender que desarrollando esa parte del cerebro y viviendo esas experiencias van a cometer errores, van a asumir riesgos y van a tomar decisiones buenas y malas. Entonces, bueno. Sí, es bueno. Pero debemos de llegar al punto de soltar a nuestros hijos y dejar que ellos se puedan caer y aprender a levantarse solos. Sí, esa es una de las grandes claves. Tú sabes que nosotros las madres no queremos, somos mamá gallina, y si se caen queremos levantarlos rápido, limpiarles las rodillas y para que no sientan el dolor que uno pasó probablemente, o por el que uno además, por la madurez que tiene, uno sabe qué va a suceder. Pero una de las grandes claves fundamentales que les tengo hoy es precisamente eso. Tenemos que dejarlos que ellos cometan sus propios errores, obviamente con riesgos controlados que los podemos medir nosotros. Los podemos medir nosotros como adultos conscientes, maduros, y donde obviamente cuando los vemos enfrente de una montaña, no los vamos a dejar que se lancen sin ninguna protección, pero sí tenemos que dejarlos que de alguna manera ellos intenten entrar en esos caminos del error, porque una de las grandes cosas es que nosotros le tenemos miedo a que ellos fracasen. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer como padres es, ¿nosotros somos padres o hemos estado donde estamos solamente de los triunfos? Nosotros hemos fracasado también, nosotros hemos también cometido errores. Y eso es lo que nos ha hecho ser quienes somos, como adultos responsables, como adultos incluso capaces de traer otras vidas y asumir esa responsabilidad. Porque no todo es como nos lo dicen desde, ay, qué maravilla ser papá, y entonces uno se casa, y cuando vas a tener el muchachito, y cuando vas a tener el segundo, y después y así sucesivamente. Pero la verdad, cuando uno decide que esto es una responsabilidad que queremos asumir, no es tan fácil, y cometemos errores, y hacemos intentos que a veces son fallidos para incluso traerlos al mundo, y eso nos hace decir, bueno, mi experiencia valió la pena, voy a volverlo a intentar, fui por esta vía y no fue lo que me sucedió. Y eso lo tenemos que permitir que ellos lo vivan, porque es que si no, ellos están empezando a construir o a vivir nuestra vida a partir de ellos. Y la verdad es que no, ellos tienen que ser su propia vida. Por eso en tu cuenta de Instagram, y nosotros lo vamos a repostear, estas 6 claves para entender a tu hijo adolescente. La número 1 escribiste, ten empatía. Ten empatía porque... Uno por uno. Muy bien, muy bien. Ten empatía porque es que a veces, a mí cuando me llaman para consulta me dicen, es que tengo un aborrecente. Yo ahí colapso, ahí me da un infarto, ahí comienzo mal la sesión. Porque yo digo, ¿aborrecen de qué? Efectivamente aborrecen de criterios, aborrecen de madurez. Pero es que si ya yo lo estoy etiquetando, ya yo le estoy poniendo una forma a ese ser que yo le di vida. Y no estoy siendo empática, no estoy colocándome en sus zapatos. Porque además, ¿y por qué puse ser empático? Porque es que nosotros no vivimos nuestra adolescencia en el mundo en que ellos lo están viviendo. En un mundo de tanta presión social, de tanta presión de redes sociales, tanta presión
relacionada al pertenecer a esta sociedad, con todos los dires y diretes que traen, porque esto es cosas buenas y cosas no tan buenas que los fuerzan a que ellos pertenezcan a eso. Entonces, si yo no soy empático, yo no entiendo como papá que el mundo de ellos es a un solo clic, teléfono, es a la facilidad de la rapidez, del sentir que esto va más allá de lo que yo mismo puedo entender. Yo no puedo ponerme en sus zapatos y ayudarle a entender que esto es un proceso, que esto es una transición, que todos y cada uno pasamos por esto y que lo estamos viviendo de manera distinta. Entonces yo no puedo pretender decirles que vivan, por ejemplo, el inicio de una relación amorosa, cuando son los primeros noviecitos, etcétera, etcétera, como lo viví yo. Porque es que yo tengo que ser empática, yo tengo que entender que los niños de hoy en día son distintos, la manera como se relacionan es distinto. Yo puedo poner ejemplos, yo puedo decirle qué cosas creo yo que son las más bonitas, cuáles son los detalles, qué cosas no debemos perder como esencia, como seres humanos. Pero yo no puedo pretender imponerme ante un adolescente, porque no voy a lograr nada. Entonces, la única manera antes de no imponerme es ser empático. Número 2, piensa en cuando tú eras adolescente. ¡Wow! ¡Wow! Ese número 2 me dejó increíble. Lisbeth, hablemos de este punto. Se nos olvida totalmente. Se nos olvida incluso que fuimos niños. Es algo con lo cual yo siento que se nos olvida cuando somos adultos, que nos tenemos que dar el permiso de disfrutar de ese niño que fuimos. Y entonces, peor aún, que fuimos adolescentes, que fuimos rebeldes, que fuimos contestones, que fuimos desordenados, que fuimos contestones con mala cara, que no nos gustaba hacer lo que nos decía nuestro papá, que nos escondíamos, que nos robábamos la llave del carro, que bebíamos escondidos, que todo eso. Y nosotros no lo vivimos. Claro que sí. Mentiritas. Y entonces decíamos que íbamos por un sitio y íbamos para el otro. Y hablábamos que había un poco una fiesta con un gentío. Mentira, era yo para salir con mi novio. Y eso tenemos que saber que ellos también lo van a hacer, pero que ya nosotros llevamos un camino de experiencia. Y nosotros lo que tenemos es que ser inteligentes para anticiparnos a eso y recordar cómo nos sentíamos cuando al final decíamos, le hubiese hecho caso a mi papá, porque es que de verdad él tenía razón o ella tenía razón. Oye, Lisbeth, tú has dicho la palabra mágica. Es nosotros saber anteponer lo que va a pasar, porque ya vivimos esa etapa. Ya tú sabes qué va a pasar del que déjame ir a esa fiesta, pero no eres empático y dices, no, tú no vas para ninguna fiesta, eso seguramente para salir con tu novio. Entonces, mira lo que estás haciendo. Sin embargo, tú cuando eras adolescente saliste diciendo que ibas para una fiesta. Ahora bien, si no enseñamos a nuestros hijos a tener la confianza, oye, lo que queríamos nosotros tal vez cuando éramos adolescentes, que nos escucharan y nos permitieran salir. Entonces, así es. Estos dos puntos van uno de la mano del otro. La empatía y recordar nosotros los padres cuando éramos adolescentes. Es increíble. Si sabes lo que puede pasar, es mejor guiar y no imponer. Porque yo creo que uno de los grandes roles que cambia cuando nosotros somos padres de adolescentes es que nosotros nos convertimos en una compañía, en un asesor de vida, y no solamente el que lleva de la mano, porque esa etapa ya se acabó, esa etapa ya no, ya ellos van a querer soltarse para vivir sus propias vidas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser un referente positivo, en función incluso de haber compartido experiencias de cuando nosotros éramos adolescentes, para que ellos sepan lo que ya nosotros transitamos. Y eso es fundamental, porque hay gente, me ha tocado en muchos casos padres que me dicen, yo ni
ni de broma le cuento cómo era yo. ¿Y por qué no? Tú no eres lo que tú eres, que lo aprendiste en un libro o porque naciste así. Tú tuviste que caminar varias vías para poder saber que este era el correcto, o eres lo que eres producto de muchos errores o de muchas circunstancias que te llevaron a donde estás hoy. Así mismo. Número 3, respeta sus necesidades. Así es. Y yo agregaría otra palabrita más que después que hice ese post me faltó, y sus expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, y dígame si somos papás de un solo hijo, nosotros depositamos nuestras carencias, nuestras necesidades en esos hijos. Y no sabemos y no nos damos cuenta que ellos van siendo como las mariposas. Ellos nacen como un gusanito, se van convirtiendo después en otro ser hasta que tienen sus propias alas. Si yo no me pongo o sea, no me meto en mi cabecita como papá, que yo tengo que respetarlos a ellos como seres únicos e individuales, yo los voy a querer hacer a mi imagen y semejanza. Y puede ser que mis expectativas como padre en relación a lo que es mi hijo, a sus necesidades, a su visión, a su vida, sean totalmente opuestas a mis expectativas. ¿Y qué hago? Genero frustración, genero conflictos de manera inadecuada, porque al final nunca me puse en sus zapatos, porque nunca entendí que él quería algo distinto a lo que yo quería. Y yo pongo esto y traigo un ejemplo de esto. Yo, por ejemplo, mis hijos, tengo 2 hijos, como bien lo dijiste tú al principio, un varón de 16 y una niña de 12, que ambos han practicado en este país en el que vivo hace 11 años, 2 deportes que yo jamás en mi vida me imaginé ni siquiera ver. El primero fue karate, y lo más cercano era Kung Fu Panda, que yo tenía de karate, o sea, haber visto la película. No, Y no era Kung Fu Panda, era Karate Kid. Karate Kid, esa era cuando yo era adolescente. Exacto, gracias por recordarme esa etapa de mi vida. Y entonces, bueno, nada, ellos decidieron hacer karate, buenísimo. Después, por una u otra razón, cambiamos a un deporte que yo siempre que lo veía decía, qué cosa tan aburrida, mover la cabeza para un lado, mover la cabeza para el otro, que es el tenis. Tienen 7 años practicando el tenis, eh, y donde yo entendí que ellos no podían hacer lo que yo quería que hicieran como deporte. Ellos no podían estudiar lo que yo quería que estudiaran. Primero porque yo ni siquiera tenía claro qué era lo que yo quería que para ellos. Yo quería que ellos vivieran sus propias vidas. Y cuando hoy en día practican el deporte con la pasión que hacen, ¿qué me ha tocado a mí como mamá y a mi esposo? Aprender las reglas del tenis, Ajá. valorar el tema del tenis, hacer una certificación de coaching para tenistas, o sea, Y acompañarlos. ser la mejor porrista. Total, pero además callada, porque en ese deporte es en silencio. O Exacto. sea, no puedes hablar. Y eso para mí ha sido un proceso de aprendizaje también. Qué Pero duro. ¿qué he hecho yo? Respetar esas expectativas, respetar esas necesidades, al igual que sus necesidades muy básicas. O sea, y esto también lo traigo, esto nos debe estar pasando como le puede estar pasando a cualquiera que nos esté escuchando. Uno le compra la ropa que a uno le gusta a sus hijos. Ay, esto le va a quedar precioso, esto lo va a adornar. Y yo, llegó un momento que yo le compraba mucha ropa a mi hijo y él la dejaba guindada bien bonita hasta con etiqueta. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Hasta que un día él me dijo, mira mami, ¿sabes lo que pasa? Que toda esa ropa que tú me compras, la tela me pica y yo no la soporto. Yo dije, llegó el momento en que yo no puedo seguir comprando ropa, yo lo tengo que llevar a él, porque él es kinestésico. Él le gusta tocar su ropa, sentir la tela, ver si le da calor, frío, si ese cuello está así. Entonces, yo aprendí que esas eran sus necesidades y yo tenía que respetarlas. Yo no podía seguir avasallándolo con mis gustos, con mis necesidades, cuando no se parecían en nada a él. Bueno, en este punto, Lisbeth, hay un caso bien interesante. Recuerdo 2 asesorías de 2 madres diferentes, una de Georgia y la otra aquí en República Dominicana. Y me llaman, Nasira, tengo un problema grandísimo. Yo, wow, ¿qué problema será? Mi hija, la de Georgia, no quiere utilizar ropa de niña, todo es una chamarra, abrigos.
¿Y cómo vamos a salir? Unos pantalones súper anchos. Las llevo a la tienda y solamente toma esas piezas. Y yo le dije, pero tú viviste la etapa de nosotras en ese tiempo, que eran también pantalones anchos, que eran blusas bien anchas, unos peinados extrovertidos. Unos zarcillos así de grandes. Unos aretes súper grandes. Y unas botas que no combinaban. Exacto, para nada. Entonces, tú la viviste y tú no quieres que tu hija viva esa. Todo pasa, pero si te impones en que ella tiene que cambiar esa forma de vestir, no lo va a hacer. Porque ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Se convierte eso en una etapa de rebeldía, sí. En una etapa de contraste, en una etapa de retos, y retos con la autoridad. Porque si está justo además en esa etapa entre los 13 y los 17, que yo me estoy construyendo mi propia teoría de mí, entonces yo tengo que retar todo lo que me digan. Entonces oye, ahí es clave lo que dijiste. Esto es importante en la forma de vestir. Y volvemos a este mismo, al punto número 2. Recuerda cuando eras adolescente. ¿Cómo vestías? Ahora, de que ustedes van a salir a una boda, a una ceremonia, de que tu hijo tiene que tener la ropa apropiada, sí. Correcto. Pero ellos tienen que quemar sus etapas, al igual que lo hiciste tú como padre cuando eras adolescente. Entonces, déjalo quemar esa etapa y no lo lleves a rebeldía. Vamos a tratar el punto número 4, Lidner. Deja que cometa sus propios errores. Aunque lo hablamos, pero para aquellos que han sintonizado ahora, vamos a ver si somos mamá gallina o tenemos que dejarlo soltar. Así es. Bueno, tenemos que dejarlos que cometan sus propios errores, porque creo que del fracaso aprendemos mucho. Del fracaso creo que puede ser nuestra gran escalera para el éxito. Nosotros no somos como adultos lo que somos producto de puras cosas buenas que nos hayan pasado en la vida. Han sido de errores, han sido de fracasos, han sido de cosas que no debimos haber hecho y nos hicieron recapitular y volver a intentar. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes como padre es dejar de protegerlos y dejar de pretender que vivan una vida de rosa, que todo le va a salir como el color de tu logo, azul y rosado. No, o sea, ellos van a tener que vivir absolutamente toda la gama de colores en su vida para poder entender, incluso valorar lo que son, lo que tienen y dónde van a llegar. Porque definitivamente el hacerle ver que la vida sin errores existe sería una irresponsabilidad de nosotros. Entonces, seremos papá gallina en la medida en que podamos evitar un riesgo inminente, un fracaso que vaya más allá de lo que nosotros queremos, como que esté en tela de juicio su vida o esté en peligro alguna circunstancia. Pero creo que es muy importante el entender que el hacer una cosa de una manera que así nosotros se lo hayamos dicho que no lo hagan, que lo hagan y que se lo vivan. Ese dicho de que nadie aprende por experiencia ajena cobra mucha importancia en la etapa de la adolescencia. Lo que sí es importante es que quizás cuando vayan a cometer el error, piensen, uy, mi papá me ha dicho o mi mamá me ha dicho en varias oportunidades que no lo haga. Que tengan ese momento de reflexión. Pero la decisión final ya en algún momento determinado de la vida va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Es cierto. Punto número 5, comunícate con él o ella. Y comunícate asertivamente. Comunícate qué significa. Que cuando somos padres de adolescentes, tenemos que saber que la comunicación es bidireccional. Que la comunicación es, yo hablo y escucho una respuesta. Yo hablo y espero un feedback. Porque también creemos, como bien lo dijimos al principio, que nosotros vamos siempre llevados de la mano con nuestros hijos y que de qué momento me lo cambiaron.
El comunicarme asertivamente habla de saber cómo decir las cosas. Yo soy siempre el adulto, yo soy el adulto responsable, el adulto maduro, que tiene que tener mucha mejor gestión de las emociones para saber en qué momento la comunicación va a llegar como quiero que llegue. Si yo, me pasa mucho, cuando es que yo le hago preguntas de cómo le fue en el colegio y me responde sí o no. Nosotros como padres, cuando queremos comunicarnos asertivamente, no podemos hacer preguntas que tengan respuestas cerradas, porque lo que vamos a obtener son respuestas sí o no. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntar para plantear que ellos desarrollen comunicación, que ellos generen contenido que nos dé a nosotros valor para saber sus necesidades, conocer sus gustos.